Ya, hoy día yo les voy a mostrar los antecedentes históricos del material más sustentable que existe. No hay otro y no va a existir otro porque ya está creado, que es la Tierra es un lugar donde ustedes estén. Y les voy a contar un poquito de las propiedades. Ya son más de 20 propiedades en una que está ahí en su lugar, en su sitio, para que vayan entendiendo un poco el comportamiento, ¿ya? Y qué es lo que sucede con este tipo de estructura. Mañana vamos a ver aspectos de bioclimática básicos, como para poder entender los procesos de diseño y insertarse de forma inteligente y respetuosa en el entorno. Vamos a ver un poquito de diseño en permacultura para las zonas perimetrales a la casa y algo de los aspectos legales que son claves que tienen que cumplir, ¿ya? Por su seguridad, por la seguridad de las personas que están adentro y por asegurar estas inversiones que son tan altas. Y el sábado yo les voy a mostrar un poquito más en detalle parte de mi trabajo para que vean lo que se puede lograr, ¿ya? Desde Chile acá, que la gracia que tenemos es que tenemos una exportación no tradicional, que Chile es el país más sísmico del mundo, entonces esto es bastante interesante a partir de eso. Ya hay mucha gente que viene a estudiar a eso, yo tengo alumnos de afuera, de otros países, y es muy, muy, muy interesante ese asunto, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Aquí. Ya, ¿ven mi pantalla o no? Sí, Díganme sí, 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 háganme se con la ve. manita. Ya, perfecto, listo. Ya, entonces, la bioconstrucción no tiene nada de nuevo, ya el ser humano lo ha hecho por siempre, ya. Eh, Tienen que recordar que los materiales modernos industrializados tienen un desarrollo a partir del 1900, con el descubrimiento del cemento y luego con las propiedades del acero estructural. Y antes de eso, el ser humano siempre ha generado sus propias envolventes, sus propias construcciones con los materiales locales, ¿ya? Y el material local que predomina en todos los lugares es tierra, ¿ya? Dependiendo del clima y la zona geográfica, hay otros elementos, pero lo que siempre hay es tierra y agua. Por lo tanto, eh, esto desde ese punto de vista no tiene nada nuevo, ¿ya? No tiene nada nuevo. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es adaptar principios de funcionamiento, entendimiento a la realidad moderna, ya con diseño, con funcionalidades específicas. Y este mapa, que es de los franceses, que ahí está arriba en la página, para que lo vean, es una de las pocas universidades en el mundo que se dedica a la investigación y desarrollo, que se llama Crater, muestra en el 2016 aproximadamente cuántas personas en el mundo viven en una bioconstrucción, una casa ecológica o una construcción sustentable, ¿ya? Y está muy ligado al índice de ruralidad del mundo. Entonces, se estimaba que para esa fecha había entre un 30 y un 35% de la población mundial que vivía en un entorno de estas características, ¿ya? En todas partes del mundo. La construcción con tierra ya es tan vieja como el ser humano, ya hay hitos clave en este aspecto. La obra más grande que ha construido el ser humano, la única que se ve del espacio, eh, una cosa que solo pueden hacer los chinos, digamos, es la muralla china, ¿ya? Y es de tierra, ¿ya? La técnica se llama tapial. El último día, cuando veamos las técnicas, yo les voy a contar un poquito más en detalle cuáles son las distintas técnicas. Yo utilizo 5 en Chile principalmente, hay algunas otras, esas son las que uso yo. Y tapial es una de las técnicas madres, que solo se necesita tierra y agua. ¿Ya? Es distinto al barro porque es un estado de humedad anterior. ¿Ya? Es tierra húmeda con piedra y una dosificación en particular que se apisona. Eso se llama tapial. Entonces, la muralla china tiene distintas secciones de edad, dependiendo del avance cultural del imperio, van desde los 800, 600, hasta las secciones más nuevas de 300 años, y el último cálculo de hace unos cuantos años atrás es que tiene 8.000 kilómetros de distancia, o sea, 2 veces largo de Chile. Lo que uno ve en la superficie, donde uno camina y las partes laterales, son piedras del lugar que están revistiendo un esqueleto estructural de tierra. ¿Ya? Eso pasa mucho, como lo vamos a ver ahora.
Esa superficie son piedras del lugar y el elemento estructural principal, el volumen principal, es tierra apisonada o tapial. Rammed Earth se llama. También ahí les voy a dar los datos para que vean ejemplos en distintas partes del mundo. Esta era una de las ciudades más antiguas que estaba en pie en el mundo, ¿ya? Una ciudad de adobe en Irán, en la meseta arábica, en un lugar, digo porque lamentablemente está en ruina hoy día, era un lugar que tiene una particularidad que no hay muchos sismos, que es la meseta arábica. ¿Ya? Así como está la meseta europea, la meseta arábica, la meseta atlántica, lugares planos que no están sobre una falla. Por lo tanto, la cultura constructiva históricamente no asimila esa posibilidad, por lo tanto no utiliza técnicas para poder controlar los sismos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que hubo un sismo de muy pequeña intensidad para nosotros, que básicamente la derrumbó entera, ¿ya? Quedó en ruinas. Entonces, pasó a ser la ciudad más antigua, más grande en pie de la historia de la humanidad, una ciudad que está acá al lado, que se llama Chan Chan, que está en Perú, en la costa norte peruana, y es de adobe. Entonces, esta ciudad, a diferencia de la anterior, sí tiene características sismorresistentes porque Perú, al igual que Chile, está sobre la falla de la placa de Nazca, y por lo tanto aquí hay elementos que el ser humano fue ideando para poder darle características sismorresistentes al proceso constructivo. ¿Ya? Esta también es de adobe, está en perfecto estado. La costa peruana es como una gran duna completa, es como el norte de Chile, todo hasta Ecuador. Entonces estas ciudades están enterradas en las dunas, básicamente. Entonces toma muchos años ir desenterrando poco a poco. Este Chan Chan son sitios bastante grandes, ¿ya? El estado de conservación llama la atención porque está en perfecto estado, no solo estético, sino que también estructural, y responde a la cultura constructiva de una zona sísmica. Adobe significa un bloque de tierra secado al sol, con el cual se hace una albañilería. Eso significa adobe, que es distinto, por ejemplo, al barro. El barro también es de tierra, pero no es un bloque. Después, en tamaño, tenemos una ciudad también grande, Paquimé, en México, en el estado de Chihuahua, que tiene aproximadamente 1300 años, también tiene características sismorresistentes, y lo que sucede acá es lo que pasa en general en todas estas ciudades muy antiguas, imagínense 1300 años, es que en la mayoría de los casos, dependiendo del lugar, techo, lo que cubría estas construcciones eran elementos orgánicos, ¿ya? Por eso los elementos orgánicos son los que primero se deterioran y desaparecen. Pero la tierra es de otro reino, ¿ya? No es del reino orgánico, es del reino mineral. Por lo tanto, no sufre degradación orgánica, ¿ya? Por eso pueden estar en pie estas estructuras en perfecto estado. Este Paquimé, bastante especial el diseño, son ciudades, donde había gran cantidad de gente, lugares de esparcimiento, distintas clases sociales, lugares comunes, no asentamientos, sino que son cosas más grandes. Después volvemos a Perú, está Pachacamac, que también es de adobe, que también tiene características sismorresistentes, y este es un sitio muy especial porque por el estado de conservación. ¿Ya? Aquí hay otras técnicas involucradas, sismorresistentes y estéticas, que responden a otra cultura, aparentemente, y está como está abajo en la foto a la derecha. ¿Ya? Y la última fecha que es de 1200 años de antigüedad, también en la costa. Es increíble que algo tan antiguo en un lugar sísmico como es la falla de Nazca, muy cercano a Chile, esté en pie después de 1000 años. Y aquí vemos uno de los últimos descubrimientos de esta área, que es de los más increíbles, que hoy día, ya esto va cambiando en función del análisis que se va haciendo con el tiempo,
se cree que es la ciudad más antigua del mundo, sí o sí. ¿Ya? Esto es más viejo que Bam, más viejo que Chan Chan, que se llama Caral, que está en Perú, en donde creen, ya la última datación va en alrededor de 4.500 por ahí años, porque lo están desenterrando también de las dunas, iban a hacer una carretera y se encontraron con esto que era un montículo. Y esta ciudad se cree que fue la primera asentamiento humano sustentable del mundo de verdad, ¿ya? Tenían una relación bastante especial con el entorno, con la naturaleza. No han encontrado restos de gente, por ejemplo, dañadas por armas, se cree que eran pacíficos, y fue uno de los primeros asentamientos del planeta que salieron en conjunto con Babilonia, por ejemplo. Y está en Perú, acá al lado, y es completamente de tierra, es de adobe. Y aquí sí, ya la sofisticación ha llegado al máximo y hay elementos sismorresistentes que son únicos, como los elementos que se encuentran en las fundaciones, ¿ya? Este es Caral. Y así nos vamos a recorrer distintos lugares del mundo. En general, no todos, pero en general la mayoría de los elementos muy grandes como las pirámides son núcleos de tierra, ya sea de adobe o de tapial, revestidos en la piedra del lugar. ¿Ya? Porque si uno piensa en el tema de las piedras, es muy extraño en épocas anteriores, digamos, mover grandes volúmenes de piedra, porque primero, ¿de dónde lo saco? Segundo, ¿cómo lo hago llegar al lugar? Sin caminos, sin carreteras, sin medios de transporte masivos. Entonces lo que siempre hay es tierra, tierra del lugar. Después nos vamos a Chile, aquí a las afueras de San Pedro de Atacama, esta aldea que es famosa en el mundo porque también es un asentamiento muy antiguo, también es de tierra, está en un estado estructural bastante bueno, pero lo que pasa es que está abandonado. Ya Chile lo tiene abandonado hace bastantes años, está tapado por el desierto, por las dunas. Se hizo famoso porque el Dakar le pasó por encima hace como 6 7 años y ahí está botado. ¿Ya? Esto, a diferencia de los anteriores, es un asentamiento, no es una ciudad, sino que son elementos más pequeños que están en ese lugar en específico y también es de adobe. Esta es una vivienda tradicional, una réplica a escala de cómo era el sistema constructivo y cómo eran las proporciones. Y lo más curioso de esto es que este mismo elemento, este mismo volumen, con la misma espacialidad, la misma forma, se repite en distintos lugares del mundo. Es como cuando apareció la rueda o elementos como por el estilo, digamos, que no solo aparecieron en un lugar, sino que fueron apareciendo en distintos lugares del mundo a la vez. Después nos vamos más al sur de Chile y nos encontramos con este elemento que es la ruca de la cultura mapuche. Y yo la menciono por lo siguiente, porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las cosas más viejas de acá del cono sur? Y bueno, todo esto de la bioconstrucción o la construcción sustentable responde a una cultura, a una cosmovisión de la vida. Entonces, la cultura mapuche no necesita ir a Dios, no necesita crear grandes altares, no necesita tener super pirámides ni templos donde llegar a Dios, porque ellos ven a Dios en la naturaleza y ellos son parte de la naturaleza, por lo tanto también son parte de Dios, entonces es parte de su cosmovisión. Y la ruca tiene un trasfondo bastante potente que es básicamente que está hecho de elementos orgánicos del lugar, principalmente totora y elementos vegetales que salen por los lugares donde estaban, y dura lo que dura el clan familiar. Entonces vive la familia ahí durante cierto tiempo, nacen los hijos, qué sé yo, y una vez que el clan familiar se disuelve o se mueve, la ruca vuelve a la tierra como un elemento orgánico que es. Entonces, yo en lo personal siempre estoy bastante como entre estos dos extremos de cuestionamiento, digamos, porque trabajar con elementos de tierra, que es del mundo mineral, con los dispositivos sismorresistentes adecuados, asegura que una estructura puede durar por lo menos 3 4 5 6 siglos frente a esto. Entonces, bueno, ahí hay un tema de hasta dónde uno quiere llegar también y cómo quiere vincularse con el entorno. Entonces, por eso lo menciono a la gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué acá no hay cosas más grandes, más antiguas?
por la cosmovisión de la cultura mapuche. Y después llega la conquista española y ellos traen su cultura constructiva, ¿ya? Que también es en base a tierra, como vamos a ver ahora, en base a adobe, pero la diferencia está en que en la meseta europea no hay sismo, hay sismo de muy baja intensidad, chiquitito, no hay terremoto, digamos, ¿ya? Es una zona plana de la corteza. Entonces cuando ellos llegaron acá, lo que les pasó es que los pueblos se les cayeron una y otra vez. Se les incendiaban, estaba el tema de la guerra y aparte estaba el tema de los sismos. Por lo tanto, cuando descubrieron que aquí se construía de forma sismo resistente con el mismo elemento, la adobe, empezaron a incluir esa tecnología y lograron generar estructuras más estables, como esta, que es la estructura más antigua post-conquista que hay en Chile, que es la iglesia de Chiu Chiu, que está ahí aproximadamente a la altura de Antofagasta hacia arriba, y que tiene 450 años y que está en perfecto estado estructural, hasta el día de hoy. Después nos vamos a Santiago, ¿ya? En general las cosas bien grandes, bien antiguas, son todas de tierra, ¿ya? Yo trabajé 7 años, bueno, sigo trabajando, pero llevo ya 7, 8 años trabajando, restaurando y consolidando estructuras patrimoniales de tierra, y todas las cosas viejas, bien viejas, son siempre de tierra. En Chile por lo menos son de adobe, ¿ya? Esta es la iglesia de San Francisco, que está en el centro de Santiago, es de adobe, 400 años. Y así nos vamos al mundo, en donde vemos que en todos los lugares empieza a observar que lo antiguo es hecho en base a tierra del lugar. Esto es Egipto, una pirámide. Esto es algo impresionante que está en Irán, ¿ya? Unas construcciones muy, muy antiguas, específicas, que se creen que eran centros de protocultura de algún lugar, de adobe. Esta es la recreación de cómo se cree que era este elemento, ¿ya? Esto es lo que queda, ¿ya? De ese elemento. Este es el primer, ojo, este es la primera ciudad de rascacielos del mundo. Tiene 550 años. Esos edificios que están ahí son edificios de tierra y tienen entre 6 y 7 pisos, ¿ya? Y tienen otra particularidad. Fíjense en que el entorno, muy agreste, muy árido, muy seco, mucho calor, y los edificios bien pegados. Ellos con diseño, ¿ya? Conectándose con el entorno inteligentemente, observando el entorno, generan con esas zonas oscuras, con colocar los edificios muy cerca unos de otros, zonas donde no llega la luz, y por ende la temperatura del aire comienza a descender. Y al descender empieza un proceso natural que se llama termosifón, empieza a circular el aire, y el aire empieza a circular y a arrastrar el calor. Por lo tanto, hoy día con el instrumental moderno, se sabe que afuera hay 40 grados de temperatura y adentro hay 24, sin agregar una gota de energía activa. Energía activa se llama la energía enchufable, ¿ya? Hay energía activa, como vamos a ver mañana, y energía pasiva. Solamente con diseño. Estos son los edificios de Yemen. Zona no muy sísmica, pero más sísmica que Europa, ¿ya? Está en una zona intermedia, digamos. Yemen está en el Golfo Arábico hacia el mar de abajo, al Índico, creo que se llama. Edificios de tierra. También en Yemen, en Medio Oriente hay mucha construcción, ¿ya? Hay mucha construcción muy antigua, hoy en pie, hoy utilizada, ojo, hoy utilizada. África también, distintos aspectos arquitectónicos o soluciones en función de la cultura y en función del lugar, ¿ya? Esos dos aspectos son los claves. Arabia Saudita también, elemento muy antiguo, en muy buen estado. En África, ya la mayoría de los asentamientos partieron siendo de tierra. El mismo material, ojo, tierra con agua, con una respuesta cultural distinta. Esa es la gracia que tiene este material, que no es estandarizado, no es industrializado. Permite al ser humano plasmar
su visión, su cosmovisión, su interior. Eso es muy potente. Aquí hay unas fotos que están un poco pixeladas, pero son las que me llegan, digamos, de contrabando. África también, lo mismo, otra cosmovisión, otro pueblo, tierra, cúpulas núbicas se llaman eso. Nigeria, lo mismo, trabajo con colores, trabajo con sobre relieve y bajo relieve, solo con tierra, tierra y agua. Cúpulas núbicas. Y ahí nos vamos a Europa, ¿ya? En Europa, no todos, pero la mayoría de los castillos y las cosas grandes y los palacios son de tierra. Núcleos de adobe o de tapial, tapial como la muralla china, adobe como las construcciones chilenas, revestidos en piedra del lugar. Aquí la diferencia en Europa está también en la cultura, en donde uno básicamente no ve los esqueletos, sino que ve el revestimiento de los esqueletos, ve los superpisos de piedras, de mármol, de cal, los papeles, las grandes pinturas, pero los elementos estructurales están constituidos por tierra, en la mayoría de los casos. Y este es uno de los principales, que es la Alhambra, en España. Esta es una de las mezquitas de tierra más grandes del mundo, ¿ya? Que está en Mali, tiene 110 años y se ha deteriorado por la guerra y la han vuelto a construir. ¿Ya? Hoy día está en este estado de conservación bastante bueno. Hay distintas técnicas constructivas, elementos, esos palos que se ven ahí cumplen varias funciones, no solo para que la gente suba, porque no hay andamio, sino también tienen elementos sismoresistentes. Entonces lo mismo, la cultura constructiva responde, ¿ya? La cultura local, perdón, responde a la solución constructiva. Tierra con agua, lo mismo. Esta es una pirámide gigante que hay en China. Los chinos son bien herméticos, ya, solo hay fotos satelitales, pero se sabe que es de adobe, pero es gigante. ¿Ya? Tiene como 200 por 200 de lado y creen que tiene más de 40 metros y es de tierra. En China, como en todos los países, también hay cultura ancestral y los chinos tienen más desarrollo de tapial, tierra apisonada, como la muralla china. Estas son unas construcciones tradicionales del campo, que son unas construcciones comunes, comunitarias. Este lugar es famoso en el mundo por esto, ¿ya? Hay distintas edades y los elementos más antiguos tienen 800 años de antigüedad, tapial. Son habitaciones, son espacios comunes donde vive mucha gente, tienen baños comunes, patios interiores y todos de tierra. En Europa también habían cosas antiguas, pero quedaron así por las guerras. ¿Ya? Esto eran unas construcciones bastante grandes. No se sabe muy bien qué aspecto tenían, pero lo que sí se sabe es que eran de tierra. ¿Ya? Pero con tanto bombardeo y cosas, desapareció. Viviendas comunitarias, sociales en Irak. Ya es bien interesante también porque están conectadas por dentro. ¿Ya? Están conectadas por dentro, tienen pasillos que sirven para ventilación y sirven para circulación y espacios comunes. Son de tierra. África, ya envases para contener agua, envases para contener comida, diseños bioclimáticos en función del entorno. Ya este también es famoso, esta aldea, porque tiene distintos elementos que son copiados de ciertos bichos del entorno, ya cómo se asocian las colonias de ciertos bichos, replicando a la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es infinitamente más sabia que el ser humano, porque está de mucho antes, y nosotros somos parte de la naturaleza. Y así nos vamos a Chile o a nuestros países, en general en Latinoamérica, todos los cascos históricos, ya, todos, de todos nuestros países, tienen gran presencia de elementos constructivos antiguos, por ende de tierra, ¿ya? El de la izquierda es una iglesia que restauré para el terremoto que está en Apuleo, que era de quincha. Quincha es una técnica mixta que es un esqueleto de madera revestida en tierra. Y la de la derecha, un típico pueblo en el cual yo estuve trabajando después del terremoto, en la sexta región. Estas típicas casas de fachas continuas, lo más probable es que sean todas de tierra. En este caso son todas de tierra, ¿ya? Entonces aquí hay una frase que a mí que me hace mucho sentido, ¿ya? Primero que todo, dejar claro que la tierra como material de construcción es el material más biodisponible que hay en el mundo, el más económico
y más eficiente, ¿ya? Porque está en todas partes y requiere de muy pocos recursos para ser trabajado, colocado y utilizado. Y frases antiguas, como por ejemplo este poeta de Medio Oriente, que también me hacen mucho sentido, es que la tierra se convierte en oro en manos de los sabios, ¿ya? Recuerden que las primeras escrituras que se conocen, ¿ya? Que son las tabletas de arcilla sumeria, están escritas en arcilla, están escritas en tierra, ¿ya? Antes de que existiera el papel, antes de que aparecieran los egipcios y empezaran a fabricar papel, ¿ya? Entonces, la tierra es sí o sí el material inevitable en la arquitectura y construcción del futuro, por lo barato, lo sustentable, el bajo consumo y el ciclo circular en el cual está inserto, ¿ya? Es un círculo virtuoso el trabajo con la tierra. Entonces, aquí les quiero mostrar ahora algunas de las propiedades que tiene la tierra como material de construcción, ¿ya? Pero quiero contarles esto antes, ¿ya? Yo soy de profesión universitaria constructor civil, llevo 14 años en la industria y llevo 12 años dedicado 100% a la sustentabilidad, ¿ya? He diseñado y construido más de 10.000 metros cuadrados en Chile, el país más sísmico del mundo, y he consolidado un montón de estructuras viejas. Y la construcción en el mundo llegó a un tope, ya la construcción, entre comillas, tradicional o moderna, ya no se puede construir ni más lejos, ni más alto, ni más rápido, ni más volumen, ya se llegó a un tope. Entonces, el cuestionamiento es el siguiente, bueno, se llegó a ese tope, ¿y ahora qué? ¿Ya? ¿Ahora qué? Porque seguimos teniendo un déficit, por ejemplo, habitacional en todos nuestros países, muy similar que nunca cambia en los últimos 20 años. ¿Ya? Chile se mantiene siempre igual, con un déficit habitacional de 500.000 viviendas anuales, o sea, por lo menos 2 millones de personas que no tienen su propia casa y tal vez fallezcan y no tengan su casa. Y la construcción desde la industria no está enfocada en solucionar, por ejemplo, eso, ¿ya? Está enfocada en solucionar otras cosas que está muy bien, pero ya llegó a un tope. La productividad, ¿ya? Para que ustedes sepan, la productividad de la industria de la construcción se mantiene relativamente igual a la productividad en la construcción que había en 1940, o sea, hace 80 años atrás, frente a industrias distintas como la agricultura, por ejemplo, que han disparado sus índices de productividad al modificar tecnología y hacer otras cosas. Pero la construcción se mantiene igual. ¿Por qué? Porque la construcción es básicamente una actividad artesanal. Artesanal significa que necesita manos de personas. Da lo mismo la máquina, da lo mismo el super edificio, el super rascacielos. Finalmente va a haber una persona que tiene que finalizar o hacer parte del proceso. ¿Ya? Y también vemos que el ir tan alto y el ir tan lejos tiene costos, ¿ya? Tiene costos bastante importantes. Hay mucha investigación y desarrollo muy potente, por ejemplo, para construir las torres más altas del mundo, que es muy valioso, pero el costo, ¿cuál es el costo? Estos edificios, o cualquier edificio que ustedes conozcan gigante, como el Costanera Center en Santiago, o cualquier edificio de oficina, por ejemplo, que no se abren las ventanas, los edificios modernos. Bueno, son unas máquinas que nunca se pueden desenchufar, jamás, porque requieren estar vivas, ya tienen fluidos por dentro, no solo las personas, que las hacen ser prácticamente unos elementos vivos. Entonces, ¿vivos con qué? Bueno, la gente adentro de estos edificios se tiene que mover en vertical. La gente de este edificio tiene que respirar. La gente respira oxígeno y bota CO2. Hay que sacar ese CO2. Hay que tener iluminación. Hay que tener agua. Hay que botar esa agua. Hay que controlar la humedad. Hay que controlar la temperatura. Y todo eso se hace con medios activos, ¿ya? Con energía activa enchufable. Entonces, los números más conservadores hablan de que si estas grandes moles que no tienen nada de malo, ¿eh? Ojo con eso, simplemente estoy haciendo una reflexión, ¿ya? Porque los edificios o la construcción en vertical permite densificar los lugares, ¿ya? Densificar significa que yo estoy cerca de un colegio, cerca de un supermercado, cerca de un trabajo,
y no tengo, tengo un límite en la espacialidad, en la tierra disponible para construir, bueno, una muy buena solución es la vertical, es construir en vertical, que está perfecto, digamos. Me refiero a la punta de lanza, que son estos edificios más grandes de atrás. Entonces se estima que si para construir una de estas grandes moles se necesita una unidad de energía, imagínense eso, ya que mucha energía, una, para mantener sus condiciones operativas y de mantención a largo plazo, por lo menos 60 años, se necesitan más de 100. O sea, más de 100 veces se gasta en energía para poder mantener estas condiciones operativas, ¿ya? Entonces, esto está haciendo que se cuestione mucho estas grandes obras de infraestructura, que muchas veces tienen una idea o un fin último que no va por la habitabilidad, sino que quieren mostrar otras cosas. Y de hecho los proyectos más grandes ya están cancelados, ¿ya? Y la torre Burj Khalifa es la que quedó más alta del mundo, y no va a haber otra probablemente, ¿ya? Porque no, ya se ve que frente a cualquier problema, ¿sí? Imagínense, se llega a cortar el suministro eléctrico por ese motivo, ¿ya? Uno nunca sabe lo que va a pasar ahora con mayor razón. Estos edificios no se pueden usar, así literal. Hay obviamente equipos de respaldo que duran unas cuantas horas para que la gente pueda salir de los lugares, pero si no hay energía no se pueden usar, no son habitables, ¿ya? A esa reflexión es la que los quiero llevar. Entonces, por otro lado, vemos esta imagen de la derecha, que son unas colonias de termitas africanas. Son como unas hormigas con alas, imagínense una hormiga grande con alas, que mezclan su saliva con tierra del lugar y construyen sus colonias de tierra. ¿Ya? Hay muchos animales e insectos que construyen así igual que nosotros, construyen su envolvente, pájaros, insectos, qué sé yo. Pero estas son en particular muy estudiadas porque llaman demasiado la atención. ¿Por qué? Primero, porque construyen algo mucho más alto en proporción a su tamaño que el ser humano. Si nosotros llevamos el tamaño del ser humano a la proporción esta de 1 kilómetro de alto por 1,70 m promedio, bueno, estas colonias de termitas son mucho más altas, ¿ya? Son 10 veces más altas o incluso más altas. Segundo, tienen un diseño bioclimático específico, ¿ya? Estoy hablando de termitas, en donde el entorno es muy agreste, mucha temperatura, muy seco, y en la noche muy frío, y adentro hay lugares especiales como por ejemplo las cámaras de cría que se mantienen a una temperatura pareja durante todo el año. Condiciones de temperatura y humedad durante todo el año pareja, 6 grados, solamente con diseño, unas termitas, sin agregar una gota de energía. Entonces aquí es donde quiero hacer la conexión, ¿ya? De que básicamente, si ustedes quieren enfrentar un proceso como este, lo que ustedes tienen que enfrentar es básicamente un proceso de diseño, creativamente comenzar a ver y buscar las soluciones, ¿ya? Observando a la naturaleza, primero que todo, y luego van tomando los demás elementos. Esto no quiere decir que no usen hormigón armado, yo muchas veces lo uso en algunos casos, esto no quiere decir que usen el piso de no sé cuánto y la puerta de no sé qué. No se trata de un fundamentalismo, sino que se trata de entender que es un proceso de diseño, ¿ya? Entonces, hay mucha información de esto porque hay gente que ha estudiado muchos años porque llama demasiado la atención lo que hacen estos bichos tan pequeños, ¿ya? Y cómo lo logran, digamos, cómo logran mantener el ser humano a la izquierda con energía enchufable, que si se corta no duraría ni un día, y a la derecha animales e insectos, digamos, minúsculos, que mantienen el clima interior, solamente diseñando con tierra, ¿ya? Llama la atención mucho eso. Entonces, vamos a ver algunas características de la tierra como material de construcción. Ya vimos que son las obras más antiguas de la humanidad, ¿ya? Recuerden que el cemento apareció a fines del 1800, el acero estructural a principios del 1900, el hormigón armado cumplió hace poco 100 años, ¿ya? Hormigón armado. No es un material de construcción estandarizado, ¿ya? Por lo tanto, responde a esto que vimos recién de una cultura, de una personalización, de algo que tienen los seres humanos dentro,
¿ya? Eso lo hace muy potente también, no hay algo igual a otro. Mi casa, yo vivo en una comunidad ecológica, ahora no, me cambié, pero mi casa está allá en Viña, donde hay 50 familias aproximadamente, y todas las casas, la mayoría, son de tierra con madera, estructuras mixtas, y no hay ninguna casa igual a otra, porque todos los seres humanos somos distintos, ¿ya? Tenemos cosas que nos juntan, que nos unen, que nos hacen similares, pero tenemos elementos interiores distintos y la construcción de esta forma no estandarizada permite desarrollar eso y eso es algo muy gratificante interiormente, ¿ya? Es como realizar algún arte, ¿ya? La gente que realiza algún arte, alguna expresión artística, lo que sea, escultura, pintura, baile, lo que sea, sabe a lo que me refiero, ya a eso me refiero. Entonces, que tu casa, que tu envolvente pueda responder a esto es algo muy, muy gratificante, ¿ya? 50 familias, ninguna casi igual a la otra, hecha con exactamente los mismos materiales, ¿ya? Tierra y madera. Es 100% sismo resistente, se contrae al secar, es un proceso natural que sufre la tierra, solamente para que lo sepan, que hay que tomar medidas al respecto para que este proceso de contracción sea controlado. Ese proceso se llama estabilización. No es un material impermeable cuando está seco, por lo tanto, si va a estar expuesto a humedad o a agua en estado líquido, hay que tomar las medidas correspondientes y eso se llama aplicación de aditivos. ¿Ya? Hay una serie de infinitos aditivos que le dan la propiedad a la tierra de soportar el paso del agua. ¿Ya? De estas cosas que vimos viejas, hay pirámides, por ejemplo, que tienen 1000 años en América Central y están estabilizadas con aditivos locales, y ahí están, en pie, sin techo, de tierra, y aún están en perfecto estado, digamos. Entonces se puede dar características impermeables, pero hay que hacerlo a través de este proceso de la estabilización primero y luego del uso de aditivos. Sí se vuelve impermeable cuando está saturado, y eso es un dato, digamos, para que lo tengan en mente, porque como eran los tranques antiguos se hacían con tierras bien arcillosas, que se saturaban de agua y el agua no pasaba más porque hay un proceso electromagnético ahí de repulsión del agua cuando ya está saturado. Regula la humedad ambiental, lo vamos a ver ahora. Almacena calor, también lo vamos a ver ahora. Ahorra mucha energía, ¿ya? Acuérdense que en la clase del lunes vimos que hoy el ser humano hemos llegado hasta donde estamos gracias a la disponibilidad de energía, porque para todo necesitamos energía, ¿ya? Todo es energía y para todo necesitamos energía. Entonces, hoy día la energía significa desarrollo o crecimiento y significa dinero y significa contaminación. ¿Ya? Es el igual, igual, igual. Entonces, mientras más energía yo ahorre, no solo en la fase de construcción, sino que también en la fase de utilización, voy a disminuir la contaminación sí o sí, ¿ya? Y nos estamos ahogando en el CO2 que estamos tirando aceleradamente a la atmósfera, ¿ya? Entonces es muy importante este tema de la energía. Es 100% reutilizable, les voy a mostrar una foto para que vean. Ningún material moderno de construcción lo tiene, ¿ya? Porque acuérdense que la industria, en general, está sobre un patrón humano que es un patrón lineal y degenerativo, en donde yo tomo, uso y voto. Por lo tanto, cuando voto, tengo que volver a tomar y volver a usar. Entonces, esto genera este famoso ciclo del mercado, de la obsolescencia premeditada y perecedera, en donde las cosas tienen una vida útil cada vez más corta, porque así yo puedo sostener la industria al tener que volver a comprar algo anticipadamente. Bueno, este material, como lo hizo la naturaleza, digamos, no tiene ese patrón humano de diseño, es un patrón de diseño, están diseñadas las cosas así, perfectamente se podrían diseñar las cosas a que duraran 100 años, como era antes. Es 100% reutilizable, ustedes pueden tomar la tierra, hacer algo con ella, 100 años después agarrarla, molerla, volver a hacer algo con ella y así sucesivamente, no tiene fin ese proceso, ¿ya? Entonces, los materiales modernos en general están todos dentro de cadenas químicas que el hombre ha modificado, por lo tanto son procesos no reversibles, como el cemento, ¿ya? El cemento ustedes lo hacen una vez
queda duro y listo. Y ahí quedó nomás. No, después no se puede hacer nada con él. Aunque yo lo agarre, lo muela, no sirve para nada. Podría entrar en una fase del ciclo nuevo, pero eso es inviable, digamos. Economiza materiales de construcción y costos de transporte. ¿Por qué? Porque uso la tierra del lugar, ¿ya? Para los que han construido, un ítem muy clave en los presupuestos, digamos, y en la planilla de gasto, es el transporte. Todo hay que transportarlo, o sea, si compro madera me la tengo que traer, si compro las ventanas me la tengo que traer, si compro no sé qué me lo tengo que traer. En cambio, si ustedes empiezan a resolver sus cosas de forma local, sus costos de transporte se van a ir a cero, ¿ya? Y la economía en materiales de construcción viene por lo mismo. Si ustedes logran de forma astuta observar el entorno y comenzar a ver cómo pueden resolver esta problemática o este desafío de envolverse en algo que es su casa, su ambiente construido, mientras más locales los materiales, más barato les va a salir. Y en todos los lugares hay tierra. Por lo tanto, mientras más tierra utilicen, más económico va a salir. ¿Ya? Es apropiado para la autoconstrucción, ¿ya? Esta característica es bastante interesante también porque es un material muy intuitivo, ¿ya? Es como jugar con plasticina. Si yo ahora, esto yo lo hago en mis cursos presenciales que ya no existen, pero les paso un pedazo de plasticina, a los 5 minutos van a tener algo hecho, porque el ser humano intuitivamente tiene ese impulso interior de manifestarse, ¿ya? Y a través de las manos. Entonces, como no es un material industrializado, no necesita herramientas muy específicas, prácticamente ninguna, para la carretilla y qué sé yo, y un par de cosas más, así, de forma literal. Uno puede autoconstruirse siempre y cuando, ojo, tenga la asesoría correspondiente para resolver las etapas críticas, ¿ya? Las etapas críticas que son identificación clara del suelo, identificación clara de los puntos críticos como son las fundaciones y elementos estructurales, y una vez resuelto eso, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Pueden hacer lo que quieran. Ustedes mismos, participar del proceso, ¿ya? Obviamente siempre con la asesoría correspondiente de profesionales competentes, digamos, que se dediquen a esto, que hay muchos, ya hay cada vez más. Yo me dedico a formar profesionales y hay cada vez más, en Chile y en distintas partes de Latinoamérica. Otra propiedad que tiene bastante interesante es la preservación de los materiales que están dentro de ella, eso también lo vamos a ver ahora. No se incendia, absorbe contaminantes, ya los demás los vamos a ver acá en la imagen. Entonces, esta particularidad de ser totalmente personalizada es muy importante, ¿ya? Es muy importante porque refleja quién eres tú, quién es tu familia, cuál es tu onda, digamos, ¿ya? Tu energía, ¿ya? Muy interesante esto. Y a mí lo que más me da pena, digamos, es el tema que está bien, es una solución en particular, qué sé yo, pero cuando empiezan las viviendas repetitivas, ya, a mí me friquea un poco mentalmente. Yo hice viviendas repetitivas, estuve 2 años trabajando en una inmobiliaria, y yo miraba esto y decía, esto es como un hormiguero, no sé, es como, ¿qué expresión interior tiene cada uno? Bueno, es un valor, digamos, es un valor poder hacerlo. No digo que lo otro sea 100% malo, porque eso permite economías de escala y qué sé yo, y la gente puede optar a tener su vivienda, pero aquí está este valor, ¿ya? De poder plasmar eso. Es 100% sismo resistente, ya como les conté ya con las viviendas las construcciones más antiguas del mundo en entorno sísmico, eso está claro. Yo como les dije, trabajo en patrimonio desde el terremoto del 27F, desde el 2012, son 8 años ya, y yo he intervenido y he participado en más de 100 proyectos, restaurado y reconstruido alrededor de 50, y la edad promedio, ya, ojo con esto, la edad promedio que yo tengo de intervención son alrededor de 120 años, ya, casas de 120 años. El terremoto más grande que se ha sentido en el mundo, en la historia moderna, es el terremoto de Valdivia de mayo del 60. No hay ningún otro que ni se le acerque, ¿ya? Porque la escala
sísmica no es lineal, sino que es exponencial, 9.5, el terremoto es un pseudocataclismo que se llama, ¿ya? Incluso modificó un poco el eje inclinado de la Tierra. La construcción más antigua que yo intervine, que yo restauré, tenía 250 años y no tenía nada, ¿ya? 250 años, ojo. Estructuralmente tenía algunas fallas menores, de todo lo que yo arreglé, la mayoría de las cosas tenían fallas menores, no fallas estructurales graves, muy poquitas, yo te diría una o dos, la mayoría las pude rescatar bien, y el proyecto de consolidación de estructuras más viejas que yo hice fue una casa de casi 300 años, ¿ya? Que tampoco tenía nada, no tenía nada, estaba en perfecto estado estructural. Lo que pasa es que es muy distinto ver algo de 200 años o 150 años, lo que quieran, en donde la última mantención fue hace 50 o 60 o 70 años, a compararlo con algo moderno, ¿ya? La arquitectura es otra cosa, todo este tema del diseño, otra cosa, pero si uno va a la parte profunda, digamos, a analizar los elementos estructurales, aguanta lo que sea, digamos, ¿ya? Aguanta lo que sea. Y Chile es, como les digo, es un claro ejemplo de eso. Hay gente que, yo tengo alumnos de todas partes, vienen a estudiar esto acá, ¿ya? Porque esto no se habla en las universidades, porque hay como un paradigma en el cual la tierra, y nosotros como chilenos lo tenemos, la tierra se cae con los terremotos, la tierra es de pobre, la tierra es fea, en la tierra viven bichos, las casas de tierra son oscuras, etcétera, etcétera. Entonces, para los que no han visto mi página, yo les voy a mostrar algo el sábado, pero métanse a mi página y vean eso. Son puras casas de tierra, pero modernas. Igual como se hacían antes, pero con diseño moderno, ¿ya? Esta propiedad, ¿ya? Que se llama higroscopicidad, espérense que hay gente que aquí no he metido, y son los que vienen llegando tarde, sorry. Yo lo acepto a todo porque cuántas veces llegué tarde. La higroscopicidad o la capacidad de regular la humedad ambiental es clave, ¿ya? Es clave porque el rango de humedad sana o óptimo dentro de los lugares es súper claro. Está entre un 35 a un 40%, hasta un 60 o un 65% de humedad relativa. Y la humedad es muy difícil de controlar porque la humedad está asociada al fenómeno de la temperatura, que está asociado al fenómeno del termosifón, que son el movimiento de las masas de aire. Por lo tanto, es muy, muy difícil de controlar. Y esto hoy día ustedes no lo pueden comprar. Ya no hay ningún material en ninguna parte, y no lo va a haber tampoco, porque el ser humano lo resolvió de otra manera, que pueda regular la humedad ambiental. Ya no hay, no lo pueden comprar en ningún lado, en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Utiliza procesos mecánicos, ¿ya? Procesos enchufables, digamos, energía activa, en la cual hay sistemas que regulan la humedad ambiental de los lugares. ¿Ya? Baja la humedad y tira un poco de vapor, qué sé yo, sube mucho la humedad, la extrae, que es como se hacen en los grandes edificios, en estos grandes edificios enchufados. Entonces, la Tierra, ¿ya? La Tierra por su estructura, por su microscopía, digamos, por su forma, tiene la capacidad de almacenar humedad, de mover humedad, ¿ya? De un lado para otro, volviéndose un elemento que puede, y así lo hace, mantener las condiciones de humedad estables. Y esto no tengo idea por qué ocurre, ¿ya? Yo simplemente lo veo, se ve, ¿ya? Donde ustedes van con instrumental a las casas y miden, y la humedad se mantiene pareja, ¿ya? Esto es como, entre comillas, la parte mágica, que no se sabe muy bien hoy día por qué funciona, en donde la temperatura se mantiene estable, eso sí se sabe muy bien por qué funciona, ahora se lo voy a explicar, y la humedad se mantiene estable. La Tierra tiene la capacidad de almacenar humedad. Entonces, eso que ustedes ven a la derecha jamás ocurre dentro de una casa de tierra. Mientras más tierra tenga el elemento, mejor va a ser el comportamiento térmico de la humedad y el sonido. Y eso que ustedes ven a la derecha es tremendamente insalubre. ¿Por qué?
Porque cuando ustedes ven un hongo en alguna parte, ven una pintura saltada, ven mancha, huelen hongo en los closets, quiere decir que los hongos lo tienen adentro de su sistema respiratorio. Y ahí ya depende de su estado de salud, si es que le afecta o no, pero podría afectarlo, ¿ya? Entonces, nosotros en Latinoamérica, y en Chile, y en toda Latinoamérica, tenemos muy malo estándar, ¿ya? Muy mal nivel de habitabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que estamos acostumbrados a pasar frío en invierno, a tener los pies congelados, a gastar un montón en calefacción, a los chiflones de aire, en verano estar todos muertos de calor, en lugares donde no se pueden usar las piezas porque hace mucho calor, en invierno lo mismo, y el tema de la humedad ni hablar, ya no se maneja, digamos. Pero eso es porque nosotros tenemos ese estándar. En otras partes del mundo no existe ese estándar, ¿ya? Entonces, con un gallo que viene de otro país más avanzado, digamos, en este sentido, y dice, ¿por qué están aquí todos tan acostumbrados a pasar frío? Y es así, pues sí, porque en todas nuestras casas, digamos, estamos acostumbrados a acostarnos con el gorro hasta aquí, bien tapado, la calefacción full prendida, es nuestro nivel. ¿Ya? Es como comparar un Ferrari con un City Car, digamos, una cosa así. ¿Ya? Entonces, el tema de la humedad es crítico. ¿Ya? Cuando la humedad baja mucho, las vías respiratorias quedan abiertas a la entrada de ciertos patógenos. Y cuando la humedad es muy alta, es lo mismo, las vías respiratorias son el caldo de cultivo perfecto, un lugar oscuro, húmedo y caliente para el cultivo de otro tipo de patógenos. ¿Ya? Entonces, controlar la humedad es clave, y de hecho en las grandes edificaciones se hace, pero de forma activa. Eh, Aquí hay otra propiedad muy importante, lo vamos a ver un poco más en detalle mañana, así que se los voy a mencionar por encimita ahora, pero la Tierra, por su estructura molecular, que es en base principalmente a sílice y a otros minerales, tiene un comportamiento térmico, ¿ya? Que lo hace ser una batería, ¿ya? Es como una batería de calor y por ende también una batería de frío. ¿Ya? El frío no existe, mañana les voy a explicar más este concepto. El frío no existe, sino que existe la ausencia de calor. Eh, entonces ustedes pueden almacenar energía térmica, ¿ya? En los elementos de tierra, pisos, muros, techos. Da lo mismo si lo ven o no, da lo mismo si están en contacto o no con la tierra. Lo ideal es que sí, pero si no, igual ocurre el proceso. Entonces aquí hay un proceso muy potente de eficiencia energética, ¿ya? Y este punto no está tratado a nivel mundial, porque no se incluye todavía dentro de lo... Hay una presión muy grande en la industria, un lobby gigante, porque es tierra, ¿ya? Entonces la tierra es impatentable, porque todas las tierras son distintas, y no hay nada que inventar en la tierra, po. Solamente el proceso constructivo de que necesita gente, entonces no es vendible el proceso. Entonces, esto no está dentro de los grandes análisis de la bioclimática interior de las casas desde Europa, qué sé yo, y la eterna discusión que tenemos con los gallos de allá, porque simplemente si uno agrega tierra a los elementos, tiene esta capacidad de almacenar grandes cantidades de energía. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo un rayo de sol que está entrando por mi ventana y está impactando un elemento de tierra como un piso o un muro o un techo, ¿ya? Lo que estoy haciendo es que estoy tomando todas esas calorías, energía térmica, y la estoy almacenando. Pasa el sol, se va, y viene el frío, ¿y qué ocurre con el material? El material empieza a soltar esa caloría, o ese calor, o esa temperatura. Eso lo vamos a ver en detalle mañana. Por lo tanto, la temperatura se mantiene pareja, ¿ya? Sin agregar energía, ojo. Y cuando agrego energía, el fenómeno ocurre igual y vuelve a la calefacción más eficiente. Entonces, a la derecha lo que ustedes ven, aquí hay una rayita, miren. En el 19 no se nota mucho, pero aquí hay una franja, ¿ya? Que es la temperatura de confort del ser humano, ¿ya? La temperatura de confort del ser humano es siempre la misma, da lo mismo en el lugar del mundo donde viva. La temperatura de confort del ser humano es entre 18 y 24 grados Celsius, las 24 horas, los 365 días del año. Da lo mismo donde viva. Entonces el ser humano, que ha hecho, consciente o inconscientemente, ha generado su envolvente, su diseño, su estética, en función del lugar. ¿Para qué?
para lograr estas condiciones de confort, ¿ya? Entonces, cuando hay elementos de tierra, ¿ya? Lo que sucede es que esa temperatura se mantiene pareja y no oscila, ¿ya? No cambia tanto como cambia, por ejemplo, la temperatura exterior. Cuando hay sol, hace calor, y cuando el sol se va, hace frío. Entonces las casas, básicamente, ahí se está mostrando la línea roja, que es la temperatura exterior como baja, ¿ya? Y arriba se está mostrando la temperatura interior, que es la línea azul, donde se mantiene relativamente pareja, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es súper sencilla. Ustedes, bueno, la gente que vivimos en Chile, digamos, y no alguien que no esté viendo en clima tropical, ustedes, cuando se va el sol, ¿cuánto se demoran en prender la calefacción? ¿O cuándo empiezan a abrigarse? Entonces hay un margen que se llama la zona oscura, que cuando se va el sol y vuelve a aparecer, y depende de la época del año, ¿cuánto tiempo es eso? Son 6 horas, 7, 8, 10 horas, y depende de la latitud donde me encuentre, el lugar geográfico. Entonces la zona oscura, la gracia que tiene es que con todo este diseño que vamos a ver mañana, ingresa energía, la acumulo, la muevo dentro de la casa y me mantengo la mayor cantidad de tiempo de la zona oscura sin agregar más energía, ojalá. Es el target del diseño bioclimático, uno de los targets principales, ¿ya? Entonces, ese es un muy buen indicador. Cuando se va el sol, ¿cuándo usted tiene que prender la calefacción, digamos, o lo que use para calentarse, ¿ya? Al ser del reino mineral, ¿ya? La Tierra es del reino mineral, no se quema con un fuego, digamos, de alguna edificación. Los fuegos de construcción de casa, digamos, de una casa, llegan hasta los 800 grados, con suerte, 600 grados, por ahí, no pasan de eso, ¿ya? Y la sílice se empieza a fundir a los 1000 y tanto, 1800 por ahí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Varias cosas. Primero, las casas de madera, que por inversión inicial, eso se lo voy a explicar mañana, cuál es el costo real de una casa para que lo entiendan, que no es solo la inversión inicial. Las casas de madera, uno de los problemas que tienen es que frente a un fuego se queman en menos de 10 minutos todo, ¿ya? Entonces, cuando yo agrego, por ejemplo, a una casa de madera elementos de tierra, o sea, envuelvo una casa de madera en tierra, que eso yo lo hago muchísimo, ¿ya? Una casa antigua, una casa prefabricada nueva, qué sé yo, se puede complementar eso muy bien. Le estoy mejorando la resistencia al fuego, ¿ya? Si llega a haber un incendio, lo más probable es que la casa no se queme. Y si es que se llega a quemar, se va a quemar, no sé, la estructura de techumbre, por ejemplo. Pero no toda la casa, y no todas las cosas. Y en el otro punto, en las casas de 100% de tierra, como el adobe o el tapial, solo se quema la estructura de techumbre, ¿ya? Y las cosas de adentro, ¿ya? Si fue muy grande, obviamente se queman las cosas de adentro, no todo tampoco. Se los digo porque yo he vivido incendios, digamos, he visto incendios en cosas patrimoniales, en cosas nuevas, qué sé yo. Pero el esqueleto queda en pie y queda con las condiciones estructurales intactas. Ojo, intactas. Si un elemento hormigón armado sufre un incendio, no queda con las condiciones estructurales intactas. Si un elemento de acero sufre un incendio, ese elemento de acero lo más probable es que pierda las condiciones estructurales, por lo tanto hay que hacerlo de nuevo. En este caso no. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, el fuego, a los que no han vivido un incendio, es difícil explicárselo, pero el fuego es impresionante porque el fuego en 10 minutos hace desaparecer las cosas, ¿ya? Esto es una propiedad muy, muy importante que en general, esta sí la podrían comprar, pero con un costo energético alto y con un costo de contaminación alto, porque lo que se utiliza modernamente para poder retardar el fuego son puros materiales químicos bien tóxicos, ¿ya? Y bien costosos. Entonces ustedes con tierra de su lugar podrían mejorar el comportamiento del fuego de lo que tengan construido, digamos. Otra propiedad, ¿ya? Esta es la punta de lanza del asunto, ¿ya? Que es la salubridad o la biocompatibilidad, ¿ya? Por eso les decía, la industria moderna llegó a un tope, ¿ya? Porque estaba buscando otra cosa, llegar lejos, llegar a alto volumen, pero ahora estamos agregando otras variables, estamos en un cambio de paradigma de la humanidad entero. Entonces ahora se están agregando otras variables, como por ejemplo la salubridad.
qué tan sanos son tus espacios construidos, ¿ya? Y aquí hay una máxima súper sencilla. Si ustedes ven, cuando analizan el ciclo de vida o cuando ven que alguien construye algo, se tiene que vestir de astronauta para operar ese material o para construir ese material, lo más probable es que el material no sea sano o biocompatible, o sea, tóxico. Lo más probable es que va a ser un material tóxico, no solo para el que lo está colocando, sino para el que lo está usando, el que lo está rozando, el que está ahí todo el día arriba del piso corriendo, los niños chicos, qué sé yo. Entonces, la salubridad de los materiales no era una variable que estaba incluida antes, ya se está incluyendo ahora, poco a poco. Sí, se comenzó con las pinturas, por ejemplo, hace ya 20 años. Las pinturas antes tenían metales pesados, que, ok, tienen metales pesados, y yo no sé el efecto de esos metales pesados en su forma de propagación en el ambiente, y si paso 30 años en contacto con metales pesados que están en un muro, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, utilizar el principio precautorio acá es muy astuto, digamos. Frente a la duda me abstengo. Entonces, lamentablemente yo veo que hay muchos tipos de construcciones, digamos, que generan envolventes bonitas, estéticas, que no son baratas, pero que son tóxicas, ¿ya? Y aquí, lamentablemente, les voy a hablar del material hoy día, está también en proceso de cambio, pero hoy día el material más tóxico para construir se llama planchas de madera aglomerada, o OSB, ¿ya? Yo no tengo ningún problema con el material, digamos, yo no lo uso, pero tienen que saberlo, digamos, ¿ya? El OSB, para los que no sepan, búsquenlo, OSB alta, que está en la mayoría de las casas de cierto tipo, digamos, de estructura, ¿ya? En todo nivel, en todo estándar, ¿ya? En casas super high, mediana, baja, en todo nivel se usa. Tiene unos compuestos que se llaman formaldehídos, ¿ya? Que son unos compuestos altamente tóxicos que se liberan en forma de gas. Entonces ya están declarados como cancerígenos por los norteamericanos y los europeos, y están prohibidos allá. Y aquí no, estamos años luz de eso. Entonces, si ustedes se envuelven, porque en las casas que se hacen con OSB, se hace toda la casa, se hace el piso, los muros y el techo, se envuelven en OSB, el OSB se libera en forma de gas imperceptible, no hay instrumental para medirlo, porque es una emanación muy pequeña, pero acumulativa. Entonces se empieza a acumular, y 40 años dentro de un lugar de eso puede que te genere algún problema. Puede. Tampoco hay tanto estudio acabado, porque tampoco los van a hacer los estudios acabados. Solamente se sabe que el formaldehído se libera como gas y es tóxico a la célula humana, ¿ya? Entonces, frente a la duda, en este caso mejor abstenerse. Siempre me preguntan si con la tierra se puede mejorar eso. Yo no tengo idea. Yo lo único que sé es que cuando veo elementos con OSB los tapo entero en tierra, pero yo no tengo idea si lo va a mejorar de verdad o no, ¿ya? Pero, pucha, por lo menos es algo. Si ya está construido, es mejor que esté tapado en tierra eso a que esté expuesto. Y así hay pintura, barnices, aislantes, el mismo cemento, en donde la gente, acuérdense que la sustentabilidad trata de un círculo virtuoso entre la gente, lo social, la ecología y la economía. Bueno, en donde la gente, cuando fabrica ciertos materiales y cuando opera ciertos materiales, se enferma y daña su salud, ¿ya? Es un clásico que la gente en construcción termina con patologías asociadas a ese trabajo. Es como los mineros, ¿ya? Sí o sí, silicosis, qué sé yo. Bueno, en la construcción pasa algo parecido. Mucha gente con metales pesados en el cuerpo, problemas neuronales, todo el tema de los barnices, los imprimantes, está lleno. La mayoría de los materiales de construcción son tóxicos, ¿ya? Y si son tóxicos, ¿por qué se les va a quitar la toxicidad cuando yo lo coloco? Siguen siendo tóxicos, ¿ya? Entonces tengan ojo con eso, ¿ya? La biocompatibilidad trata de eso, ¿ya? Y en este caso sí yo les diría que hay un poquito más de desarrollo, sobre todo en Europa, pero seguimos teniendo esa barrera, digamos, de ser un país súper poco industrializado o súper poco avanzado, digamos. Entonces nosotros, nuestra productividad es baja, no creamos nada, entonces todo es caro. ¿Ya? Eso pasa con los países cuando son poco industrializados, se vuelve todo costoso, aquí es todo muy caro, entonces estos productos en general no están a la mano.
¿Cuál es la respuesta? Tierra. La tierra es 100% sana. Tú puedes tocar la tierra, comerte la tierra, bañarte en tierra, tomar tierra. La pueden usar los niños, no necesitan guantes, no necesitan ningún vestido de astronauta. Por ende, es un material salubre, ¿ya? Sano. Eso es muy importante. Y esta variable, yo en los análisis financieros avanzados, lo tengo cuantificado en dinero. Porque cuando alguien pregunta, ¿es más barato o es más caro? Esta es una de las variables clave. Es clave cuánto vale enfermarte. Tal vez no te enfermes nunca y puede que sea una posibilidad, pero ahí está. Entonces eso hay que ponerle valor. Y ahí está el verdadero valor de las cosas, de las casas. No es comparar, esta con este los metros cuadrados y cuánto es la inversión inicial. Hay una serie de variables que están muy ligadas todas a esto que estamos viendo, en donde de ahí se determina realmente el valor de las construcciones. ¿Ya? Bueno, esto también vimos algo ya que tiene harto valor estético y funcional. Esto habla básicamente de que cuando ustedes entran en estos procesos de querer conectarse con el entorno y utilizar el entorno a su favor, entendiendo los ciclos del viento, la luz, el agua, qué sé yo, lo que hagan les queda bien. ¿Ya? Lo que les hagan les va a quedar bien, bonito, en la tierra es un material noble, entonces, pucha, cuando uno trabaja con un material noble, aunque uno no tenga muy buena mano, digamos, o muchas habilidades manuales, lo que hagas te va a quedar bien. ¿Ya? Y así pasa, ya así pasa. Uno siente eso y lo ve, digamos. Entonces, también es bien potente eso, de esa sensación. ¿Ya? Aquí otra propiedad bastante interesante, ¿ya? Como todas, digamos. Imagínense, multifunción, ¿ya? Son 20 funciones en una y lo tienen debajo de los pies en su terreno. Esta propiedad habla de lo siguiente. Cuando uno construye envolviéndose en tierra, los lugares, primero que todo, son más silenciosos. ¿Ya? La tierra tiene mucho efecto de bloquear las ondas mecánicas que del sonido. Por lo tanto, los lugares son más silenciosos. Yo puedo hablar con otra persona que esté en la pieza y no va a rebotar el sonido por todas partes y no voy a escuchar nada. Esas típicas lugares donde dos personas se ponen a hablar mucho y no se escucha nada, se llama reverberancia. Eso es incómodo, ¿ya? Eso afecta el estándar. No sé, el que está escuchando música en la pieza al lado se escucha todo, el que habla acá se escucha todo, etcétera, etcétera. Eso habla del estándar, del nivel. Bueno, con esto se pueden hacer ambientes bastante insonorizados. Y la estructura, ¿ya? De la molécula de sílice, que se la voy a ver si alcanzo y se la muestro mañana, que es un tetraedro, básicamente, es como una pirámide de 4 caras, tiene un pulso electromagnético. ¿Ya? Como todas las cosas, todo lo existente tiene un pulso electromagnético, así, tin, tin, tin. Entonces, ese pulso electromagnético da la casualidad que tiene una propiedad, que es que bloquea otros pulsos electromagnéticos, principalmente de baja frecuencia, como son la radio, las microondas, el teléfono, el wifi y las malas ondas, ¿ya? Las malas ondas también tienen una frecuencia. Cuando yo le tiro mala onda a alguien, hay una frecuencia vibratoria ahí, porque todo es vibración. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, en estas casas son más silenciosas, hay mala señal de teléfono, hay mala interconexión del Wi-Fi cuando pasa de un lado para otro, lo que puede ser bueno y malo, digamos. Yo lo soluciono en las casas con cable de red, cuando las casas son muy grandes, pero en general las casas son más silenciosas y más pacíficas. Son casas pacíficas, ¿ya? Hay muchas de estas propiedades que me cuesta muchísimo expresarlas en palabras porque son cosas que se experimentan, ¿ya? O sea, yo hago mi mejor esfuerzo en transmitírselas, pero hay cosas que son experiencias, ¿ya? Casas pacíficas, tranquilas, silenciosas, y eso es muy, muy agradable, ¿ya? Eso es muy agradable porque el ser humano, las células biológicas tienen una frecuencia, ¿ya? Una frecuencia de vibración determinada y que hace que los entornos, ¿ya? Tengan una cierta conexión a través de esta frecuencia para generar una estabilidad o una armonía. ¿A qué me refiero con esto? A que el ser humano está bien, por ejemplo, en lugares donde hay hasta cierto nivel de
sonido o ruido, que está en la tabla de ahí, 50 decibeles, máximo 55 decibeles. Ahí el ser humano está bien cuando hay cierta cantidad de frecuencias de microondas, por ejemplo. ¿Ya? También eso está medido. El ser humano está bien cuando el ambiente en general es tranquilo y calmo y los pajaritos cantan. ¿Ya? Eso es como, a eso me refiero con la frecuencia. Entonces, cuando yo estoy en entornos muy agrestes, centro de la ciudad, qué sé yo, tránsito, ruido, bueno, envolverte en estos elementos ayuda. Ayuda muchísimo a tener lugares así, apacibles, tranquilos y calmos. ¿Ya? Otra propiedad, esta sí también la podrían comprar, pero tiene el mismo problema que el fuego, que es cara y es contaminante y es relativamente tóxico, que es que cuando ustedes envuelven elementos orgánicos e inorgánicos, ojo, como el metal, en tierra, lo protegen de forma indefinida. ¿Por qué? Porque la tierra es dura, es estable, regula la humedad, no deja entrar los patógenos, controla el agua, por lo tanto controla las principales variables de deterioro. ¿Ya? Los elementos orgánicos, las maderas, se las comen los hongos, las bacterias y los bichos. Y están todas catalizadas por el agua, o sea, en presencia de agua hay activación de ese fenómeno. Y los elementos minerales como el metal se los come la corrosión, ¿ya? La corrosión necesita agua y oxígeno. Entonces, cuando yo logro generar una envolvente dura y resistente o equilibrada al paso de estos elementos, protejo. Entonces, en las casas antiguas, eh, elementos de madera de 150 años, 200 años que estaban metidos dentro de los muros, tapados todos de tierra, exactamente igual, ¿ya? Sin ningún grado de deterioro, ¿ya? Así, literal. Elementos metálicos, elementos de madera. Entonces, aquí viene otra propiedad interesante a aplicar, por ejemplo, en las casas de madera. ¿Ya? Las casas de madera en Chile son bien malitas, da lo mismo el tamaño y el estándar y el nivel que uno le quiera dar, pero las casas de madera en Chile duran, ya estoy hablando de las maderas principalmente de pino, y incluso las mejores maderas de roble, qué sé yo, las de pino duran 30 años en buen estado estructural, no duran más porque el pino primero es una especie exótica, no es de aquí, ya no es de este lugar, y sufre un deterioro orgánico tremendo. Entonces, también es para meter a la ecuación cuánto es el valor de la inversión inicial y cuánto va a durar el asunto. ¿Ya? Literal, 30 años, no más. Da lo mismo si está tratada, no tratada, de todos los inviernos le ponen barniz, se gastan un montón de plata en preservar la madera. La madera es un elemento vivo del mundo orgánico y sufre deterioro orgánico. ¿Ya? He visto casas así, literal, casas súper bien tenidas, casas grandes, bonitas, en donde le iban a hacer una remodelación, 30 años, le hacer una remodelación literal así. ¡Pum! La casa empezó a caerse, pero entera, completa, porque el proceso de deterioro orgánico uno no lo ve, ocurre desde dentro de los elementos. Ya uno cuando ya ve el bicho y ve el hoyito y ve la cosa, es que por dentro está todo comido. Ya no se ve este fenómeno. Entonces ustedes pueden proteger de forma barata, eficiente y ecológica los elementos al taparlos en tierra. Como por ejemplo esto yo lo hago mucho, lo especifico un montón en la asesoría, en los diseños que hago de casas que ya están, da lo mismo lo que sea, de Internet, OSB, lo que se les ocurra. Yo he tapado con tierra todo, hormigón, albañilería cocida, OSB, madera, lo que sea. Si ustedes lo tapan con barro, van a darle parte de las propiedades que ya hemos visto, ¿ya? Y van a mejorar la habitabilidad instantáneamente, ¿ya? Al tiro, así literal, instantáneamente. Simplemente necesitan un elemento de sujeción, que son estos palitos que están ahí, para poder dar un espesor bueno a la capa. Ojalá siempre partan por dentro y después por fuera, y si no pueden por dentro, bueno, por fuera nomás, ¿ya? Pero ojalá que sea por ambos lados, para que estén en contacto con las propiedades de la tierra por dentro y la tierra funcione por fuera protegiendo y todo esto que hemos visto. ¿Ya? Bueno, también hablamos de esto, ¿ya? El tema de los costos. El tema de los costos es bien sencillo. Fíjense, aquí. El tema de los costos es bien sencillo. No tengo esa diapo, pero se lo voy a explicar. Los costos son tres. Inversión inicial,
costo operativo a largo plazo. Costo operativo significa mantener las condiciones de habitabilidad, temperatura, agua, energía, humedad y todo lo que hemos visto durante todo el año. Básicamente cuentas de calefacción, cuentas de climatización, cuentas de luz, cuentas qué sé yo. Pero llevada a valor presente, un ejercicio financiero bien sencillo que es tomar todos los flujos de aquí a 30, 40 años y llevarlo a valor presente para tener una forma de comparar. Y luego el tercer elemento es la mantención, ¿ya? Lo mismo, tomo todos los costos de mantención a largo plazo, año tras año. Las casas de madera son las que más necesitan mantención. Toda la mantención que tengo que hacer a la casa para mantener su estado correcto de funcionamiento y original. Y me llevo eso a valor presente. Y ahí recién tengo el valor real de la casa. Inversión inicial, costo operativo en valor presente a por lo menos 30 o 40 años, costos de mantención a 30 o 40 años. Y esa suma de esos tres elementos me da el valor total de una casa. ¿Ya? Sin agregar lo otro que ya les dije, que habría que ponerle precio a la salubridad, a la resistencia al fuego, qué sé yo. Sin agregar eso, esto es el análisis básico. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en general, ya aquí hay de todo, pero para que tengan una idea, una casa común y corriente, por ejemplo, de albañilería, ya, que son bien comunes, ladrillo cocido, en 30 años, ¿ya? En 30 años de costos operativos y en costos de mantención, ¿ya? Estamos hablando de la mantención, dejarlo siempre igual, digamos. No es que la casa se deteriore y se transforme en una ratonera, sino que en mantener la casa bien. En 30 años, ustedes pagan por lo menos el 50% de la inversión inicial. Y yo he visto números, porque esto yo lo veo por números, yo he visto números de casas, ya más grandes, estas típicas casas grandotas con calefacciones gigantes, que al final nadie prende porque prefieren tener la estufa chica al lado, porque la cuenta de calefacción es gigante o de luz o lo que sea. Yo he visto casas que en 30 años pagan el 100% de la inversión inicial. En 30 años, o sea, en 30 años están pagando 2 veces la casa. Y aquí estos números se van completamente para abajo porque los costos de mantención son muy menores, es tierra de su lugar, la agarran, la vuelven a poner, ya no hay que comprar nada, y los costos operativos tiene todas estas ventajas de acumular calor, humedad y qué sé yo, que son gratis, están por siempre y no vencen, ¿ya? Entonces, son mucho más económicas a largo plazo, entendiendo cómo se tiene que evaluar el asunto. Aquí está un ejemplo de las restauraciones en las cuales yo trabajé, ¿ya? Acá arriba, esto es un lugar en la sexta región de Chile que se llama El Huique, ¿ya? De 1850. Esta casa es un clásico ejemplo, yo la pongo porque el clásico ejemplo mira la casa de tierra, mira cómo está. Perfecto, mira cómo está, pero entendamos el asunto. El propietario está acá al lado, en una mediagua, problemas mentales, alcohólico, heredero de cuarta generación del dueño de la casa. Sin conocimiento técnico, no hay transferencia tecnológica cultural, digamos, del tema de la mantención, sin recursos culturales, ¿ya? Un tema cultural del país, digamos, del valor de las cosas, de la educación, qué sé yo, y sin mantención en 50 años. O sea, una casa de 1850, que tiene 170 años, que los últimos 50 años nadie le hizo una mantención, obviamente va a quedar así, po. O sea, cualquier casa, cualquier construcción que ustedes no le hagan una mantención por 50 años se va a deteriorar instantáneamente. Una de las cosas que más genera gasto en la infraestructura, todo, puentes, hospitales, edificios gigantes, todo lo que se les ocurra, es la mantención, ¿ya? Porque la mantención a gran escala, no a nivel cultural chileno, o latinoamericano, que es cuando se echa a perder los arreglos, ya ese es un nivel latinoamericano, pero no, cuando la mantención es profesional, con estándar mundial, digamos, como se hacen las cosas grandes, la mantención se hace todos los meses, hay cosas que hay que mantenerlas todos los meses hay que hacer algo de mantención, o cada cierto tiempo, o con una recurrencia importante en la cual tengo que generar elementos de revisión, de restauración, de recuperación,
para que las cosas duren, ¿ya? Para que las cosas duren en el tiempo. Entonces la mantención no es menor, ¿ya? El que ha tenido una casa a cargo lo sabe, o el que ha tenido cualquier cosa construida lo sabe. Bueno, el que vive en una casa lo sabe. Si tú no limpias una vez a la semana, la casa queda hecha un chiquero. Ya, lo mismo pasa desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo tomé esta casa, ya, yo trabajé con los proyectos más malos de Chile, porque ese era mi objetivo, era poder conocer en detalle el asunto. Entonces, yo pedí que me hagan todos los proyectos malos. Trabajé en la región metropolitana, en la sexta y en parte en la séptima, pero trabajé principalmente en dos regiones. Entonces, todos querían votar esta casa, obviamente, ¿ya? Y yo con 16 millones de pesos la dejé como está abajo, exactamente la misma casa, ¿ya? Le saqué el techo, pero la cubierta, no las vigas estaban perfectas, le saqué la planta, le puse ventanas, le arreglé ciertos elementos estructurales y chao, y listo, con la misma tierra del lugar. 16 millones, 7 UF metros cuadrados, y dejé una casa de 80 metros cuadrados, de 150 años, 100% operativa. Se le puso un baño, un califón, se actualizó, obviamente, ¿ya? Con la misma tierra que salió de ahí, yo la agarré y la volví a poner en los muros. Es 100% reutilizable. Yo compré muchas de estas casas ya las que estaban verdaderamente en ruina, y me llevaba los ladrillos, porque con los ladrillos yo volví a construir. Mi casa está hecha con ladrillos de casas viejas en el primer piso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es 100% reutilizable, lo pueden hacer las veces que quieran. ¿Ya? Entonces, para los que andan viendo proyectos, buscando cosas, estas casas están botadas porque nadie da un peso por ellas. Cuando están en estos estados, cuando las casas están bien mantenidas, quiere decir que la gente sí reconoce el valor y sí ha habido una transferencia cultural de ese valor, ¿ya? Porque si tiene 150 años, la persona que la construyó se murió hace 100 por lo menos. Entonces tiene que haber un cambio generacional, una transferencia generacional de valor cultural, ¿ya? De valor en la cultura, en la mantención. Y que hay muchos ejemplos positivos, digamos, del asunto. Entonces, para terminar con este punto, una de las principales falencias del asunto es que culturalmente no le damos valor. En Chile, por lo menos, creemos que, como les dije antes, la tierra es de pobres, rasca, se cae, viven los bichos, qué sé yo. Eso incide principalmente en los elementos de mantención a largo plazo y, sobre todo, hay un corte programado como país, digamos, cultural, en donde se dejó de lado estas técnicas ancestrales, se prohibieron incluso en algunos lugares, en algún momento. Hoy día no está prohibido hacer nada con esto, digamos, y se cortó la transferencia tecnológica. Por lo tanto, cualquier intervención, ya, a estos elementos se hacía sin el conocimiento adecuado. Y cuando yo intervengo sin el conocimiento adecuado es donde quedan las embarradas, digamos. Sacan muros, abren ventanas, cortan aquí, sacan acá, porque estos elementos tienen un comportamiento y un sistema integral de funcionamiento. ¿Ya? No es que se pueden hacer cosas, pero no es que yo pueda llegar y decir, voy a abrir un muro acá, voy a sacar este palo acá, voy a hacer esto otro acá. No funciona así. Entonces, esas dos variables principales son las que inciden en el deterioro del patrimonio, ¿ya? Eh, entonces, no es el material, porque es tierra, no es el diseño, no es nada de eso, es un tema cultural, 100% cultural. España es el país que más gasta en restauración patrimonial del mundo, ¿ya? Del mundo, porque culturalmente tienen el valor asociado a eso, por lo tanto la gente lo valora. Nosotros no lo valoramos por eso, ¿ya? En la mayoría de los casos. Porque hay mucha gente que ama su casa y no jamás se cambiaría de su casa de tierra, digamos, ¿ya? Es 100% moldeable, ya no viene paqueteado, ya la mayoría de los materiales, la construcción industrial es responsable de entre un 30 y un 35% calculan de la basura circulante en el mundo, porque todo viene paqueteado en tamaños determinados, qué sé yo. Entonces, si yo quiero hacer algo específico, tengo que agarrar y comprar todo el paquete o toda la plancha y cortar eso y me va a sobrar un pedazo y qué sé yo. Y aquí no, po. La tierra es plástica, po. Es como plasticina, es como la greda para hacer jarrones o la del colegio. Entonces ustedes pueden moldear lo que quieran y
esta posibilidad de que sea sano, esta certeza de que es sano, da la posibilidad de que cualquiera pueda trabajar. ¿Ya? Los niños, aquí hay una componente muy potente social, ¿ya? Del trabajo social, de la transferencia tecnológica, de la transferencia de conocimiento. Yo estoy dedicado hace 12 años a la docencia, en paralelo a todo esto, y es potente lo que uno puede lograr en donde tú le enseñas a alguien algo que no sabía y que nunca tuvo la oportunidad de saberlo y nunca la va a tener. Entonces tú vas y dejas conocimiento en los lugares, ¿ya? Cuando trabajas con esta técnica. Y eso es muy, muy potente, ¿ya? Ya, y la última, y ahora sí que la última. No les puse número, pero tendría que haberle puesto número. La última. Eh, soporta esfuerzos progresivos sin degradación estructural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los agentes de deterioro de las construcciones a largo plazo son dos, ¿ya? Son los elementos estructurales, o sea, por el funcionamiento estructural, ¿ya? Y por el deterioro ambiental, ¿ya? Llámese ambiental al agua, a los bichos, a lo que sea, dependiendo si es orgánico o mineral. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Sucede que la Tierra, ¿ya? Soporta sin fin, ¿ya? Esfuerzos estructurales. Eso se llama esfuerzos estructurales progresivos. Ejemplo de esto. Ustedes tomen un alambre, ¿ya? Da lo mismo el grosor. Entonces ustedes toman un alambre y si lo quieren cortar con las manos, plink, a la primera no lo van a poder cortar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ustedes agarran el alambre y empiezan así? Tin, 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 tin. Es cosa de tiempo y el alambre se va a cortar. ¿Por qué? Porque los elementos modernos de construcción sufren un deterioro, ¿ya? O una degradación estructural progresiva, y eso les limita la vida útil, ¿ya? Un edificio de 20 pisos, da lo mismo donde esté en cualquier parte del mundo, está hecho y diseñado para vivir 100 años, no más, no más, 100 años, y se acaba la vida útil, el edificio que era fuera de servicio, hay que botarlo y construir uno nuevo, así literal, ¿ya? Entonces, esto no ocurre con este material, con la tierra, no sufre este daño progresivo, y por eso las construcciones más viejas del mundo en pie son de tierra, porque pueden aguantar esfuerzos estructurales por siempre jamás, ¿ya? Algo muy potente también, ¿ya? Porque acuérdense que la sustentabilidad en este caso habla de la vida útil, ¿ya? Cuánto dura, mientras más dure algo, es más sustentable, ¿ya? Sin irse al chancho los 500 años, pero bueno, es lo que hay, digamos, si puede durar muchas generaciones está perfecto, ¿no? Ya, y eso le da duración indefinida. Ya, yo también le tengo análisis financiero al respecto sobre el retorno de la inversión, porque si yo hago una casa hoy día y la usa mi hijo, el hijo de mi hijo y el hijo del hijo de mi hijo, bueno, ¿cuánto vale esa casa, no? Tuve que hacer la inversión una vez y ahí va a estar la cuestión, pues. Pensando en salirse de la inmediatez, de la hora, del mañana y pensar en las generaciones futuras, digamos. Ya, la sustentabilidad también trata de eso, trata de mirar hacia adelante, qué va a pasar adelante, qué va a pasar en 2, 3, 4, 5 generaciones para adelante. Entonces yo tengo clientes de respuesta súper simple, bien financiera. A mí me da lo mismo todo esto porque yo la voy a usar 30 años. Ya, está bien, pues, una visión, digamos, hay gente que piensa así, perfecto. Ya. Mucha gente que piensa así, me da lo mismo, no va a pagar más o lo que sea, porque yo la voy a usar 30 años y me voy a morir en 30 años más. ¿Ya? Mucha gente que piensa así también. También está este otro lado potente, digamos, que uno puede dejar algo hecho por mucho tiempo. ¿Ya? Eso. Bueno, mañana, no, el sábado, vamos a ver cosas como esta. Yo les voy a mostrar parte de los proyectos. Este es un hotel que hice de tierra, es de adobe. Una de las pocas construcciones de 2 pisos intervenía en Chile. Y por ende en el mundo, el país más sísmico del mundo. ¿Ya? Adobe de 2 pisos. Eso. Una mini, déjate compartir aquí. Sesión de preguntas, algo que quiera decir algo. Alguien que quiera decir algo. Yo he hablado mucho ya. Sí, hola, buenas noches. Hola. Me voy a conectar las cámaras. Un momento, para que me vean, si no.
Bueno, mientras me conecto a la cámara, muchas gracias por las ponencias, muy interesante todo. Y tenía tres preguntas, sí, si las puedo hacer. Em, Hágala. Hablamos de que la tierra es un material que se puede usar, ¿no es cierto? Y mi consulta era si es que cualquier tipo de tierra se puede utilizar, porque tenía entendido que los suelos limosos y arcillosos son los que generalmente se usan para paredes, etcétera. Pero ¿qué pasaría si es que tengo gravas o arenas en mi lote? ¿Tendría que traer tierra de otro lado o se puede utilizar con ciertos aditivos la tierra del Buena, lugar? bueno, ya te voy a responder esa primero. Buena pregunta. ¿Cuál es la mejor tierra para construir? Esto grábenselo. La tierra de su lugar. ¿Cuál tierra sirve para construir? Toda la tierra sirve para construir. Entonces, dependiendo del tipo de tierra, va a depender del tipo de técnica. Si yo tengo tierras más gravosas, con más piedritas, bueno, ahí está. Lo más probable es que sea más sencillo hacer un tapial, ¿ya? Pero toda la tierra sirve para construir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de forma moderna? Es adaptar los suelos, los distintos suelos, con distintas técnicas, que es lo que vamos a ver el sábado, ¿ya? Y la principal tierra es la tierra de su lugar, es la clave del asunto. Y si es que llegan a necesitar algo, y si llegan a necesitar algo de tierra, que puede ser, que muchas veces sí, va a ser, no sé, los reboques, las pinturas o algún elemento, bueno, se lo consiguen en el lugar más cercano de su entorno. Así a 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, y chao, sería. ¿Ya? No es más que eso, digamos. Ya, la otra pregunta, ¿cuál era? Perfecto, muchas gracias. La otra, hablábamos de que la Tierra soporta esfuerzos progresivos sin degradación. A mí me llamó la atención eso y, bueno, yo estudié ingeniería estructural, entonces tenía la duda de qué tipo de esfuerzo, si es solo compresión, corte, tracción, porque tengo entendido que la Tierra no se comporta igual. En todos esos esfuerzos, ¿no? Y la última, que es igual corta, si se requiere acá en Chile un cálculo estructural, o la normativa prevé que se haga un cálculo estructural para estructuras con tierra. Muchas gracias. Mañana vamos a ver el tema legal, pero mi recomendación es que nunca, jamás hagan algo sin cálculo estructural, ¿ya? Es muy riesgoso. Se van a gastar 1 millón de pesos frente a una inversión de 20, 30, 40, 50, lo que sea, que en porcentaje no es nada, y van a estar jugándose la vida sin cálculo estructural. No hagan nada sin cálculo estructural, nunca. O se tienen que asociar con buscarse los profesionales competentes, adecuados. Y estén donde estén, a mí me preguntan y yo les digo, pues yo conozco a la gran mayoría de la gente que se dedica a esto en Chile y en Latinoamérica, entonces nunca hagan nada sin profesionales competentes. Se puede todo meter en cálculo. Los esfuerzos progresivos es una muy buena pregunta porque no está la visión de los esfuerzos de tracción, flexión o compresión, porque claro, los ensayos de laboratorio muestran una forma de comportamiento a partir de con qué instrumental se mide. Entonces, si tú agarras un bloque de Adobe, por ejemplo, y le mides la flexotracción, que es básicamente colocarlo en una cuestión y hacer el corte, los valores van a ser insignificantes comparados con el acero, obviamente. O agarras un bloque y le mides la compresión, los valores van a ser mucho menores que los del hormigón. Pero lo que sucede es que el comportamiento estructural va por otro lado, ¿ya? No está el comportamiento estructural ligado a la resistencia específica del material a un esfuerzo específico, porque las estructuras se comportan como un conjunto. Y ahí, para no extenderme en una pregunta tan técnica, lo que te puedo decir es que la Tierra, una de las principales propiedades que tiene es que genera microarcos que funcionan en todas direcciones y los microarcos la gracia que tienen es que tienen la capacidad de disipar horizontalmente fuerza. Da lo mismo la dirección que vengan. Por lo tanto, las estructuras básicamente lo que hacen son unos gigantes elementos disipadores de fuerza. Y si necesitan más preguntas técnicas, me encantan las preguntas técnicas, me puedes preguntar lo que quieras por WhatsApp.
Porque necesitamos más estructurales, necesitamos más ingenieros estructurales. Hola Rodrigo, Gracias. Hola Rodrigo, quisiera hacer una consulta. Dígame, sí. Mira, agradecer la exposición. Me gustaría saber si es posible construir radieres, cimientos de tierra, no utilizando Sí, cemento y todo sí. eso. Y la última es, ¿qué sucede en lugares donde hay mucha lluvia? ¿Es posible construir algo de barro, Buena por pregunta. ejemplo, en Chiloé? Eso, muchas Ya. gracias. Lo de los cimientos lo vamos a ver el sábado. Les voy a mostrar algunas cosillas distintas para que vean cimientos y muros de tierra y qué sé yo con las técnicas asociadas. Para los lugares de lluvia es exactamente lo mismo que cualquier lugar de lluvia. Cualquier casa en lugar de lluvia, ¿qué es lo primero que tiene? Es un techo que aleja la lluvia. Y tiene todo un sistema lateral para que la lluvia no, el agua no entre a la casa bajo ninguna circunstancia. Entonces, tomando esas precauciones, puedes construir con tierra en cualquier clima y en cualquier lugar del mundo. El tema es que tu diseño, tu arquitectura, tiene que responder a tu clima local. Tú no podías hacer una casa mediterránea. Mediterránea significa esas típicas casas cuadradas que no tienen alero en un lugar donde hay precipitaciones. Es solo eso. Y cuando yo quiero darle más resistencia, utilizo los aditivos. Los aditivos que son... Los aditivos para la tierra son bien simples. Es cualquier cosa que pegue o cualquier cosa que sea aceitosa, sirve como un aditivo. Pegue, ¿qué significa? Que sea pegajoso. Que sea pegajoso. Baba de cualquier planta, caca podrida. Yo uso silicona en base al agua, como con la fría, sellante, qué sé yo. Hay gente que usa engrudo, yo en general no uso comida, nunca uso comida, ni huevo, ni engrudo, ni nada de eso, encuentro que es un despropósito. Aceite, cualquier cosa aceitosa, aceite de cocina, de auto, bases aceitosas de barnices, lo que sea, todo eso son aditivos. Pero la primera protección es el diseño, la arquitectura. Ya, Hago ¿quién una más? pregunta hola con Rodrigo. Dos más. Yo respecto. quería hacerte una... Hola, ¿me escuchas? Espérese. Ya, Miguel y después Mariano, dígalo. Hola, yo quería hacerte una pregunta desde Venezuela, de aquí. Por lo menos pues, relacionada con la pregunta de Andrés, ¿cómo, por lo menos con los techos, ¿verdad? Si son de adobe, ¿cómo yo soporto estructuralmente eso, pues? ¿Serían los refuerzos de madera que hemos visto antes? Por lo menos con las vigas. Ya, el sábado te voy a explicar eso con fotos. Aguántame hasta el sábado. La disipación de esfuerzo en estructuras pesadas ocurre en un plano horizontal. ¿Ya? El sábado se los voy a mostrar. Que tengo que mostrarte la Sí, foto, porque digamos, para explicarte. también quería ver por lo menos con los hoteles que habías mencionado, el hotel que habías mencionado que vamos a ver mañana, ¿no? La remodelación que habías El hecho. sábado. Sí, el sábado. Ah, El sábado va a ver eso. vale, vale. Ya, Gracias. don Mariano. De nada. ¿Qué tal? Mariano. Buenas noches. Con respecto a los aditivos, ¿el aditivo está o es encima de la pared o de la tierra una vez colocada? Se te cortó, no te escuché. ¿Qué dijiste? ¿El aditivo se agrega en la mezcla o encima de la tierra colocada? Siempre en el agua de amasado, en la mezcla. Nunca de película. Después, Exacto, eso. si quieres reforzar el fenómeno, lo hace al final como película, pero nunca solo. Siempre va con tierra, siempre va dentro de la mezcla. Claro, y guarda una Siempre. proporción, digamos, con las cantidades, o sea, el aceite este que decís de colocar. Sí. Hay tantas formas de aditivo como gente que se dedica en el mundo a la tierra, porque los aditivos responden también a una cultura local, a las plantas que tienen, a la cultura constructiva que tienen. Hay cientos de formas de colocar aditivos, digamos. Bien, y vamos a ver algo de filtrado natural de agua, habías dicho. Si alcanzamos, vamos a ver algo. Sí, mañana. Bien, gracias.
También es muy sencillo. Ya, ¿quién más? Ahí dicen la caseína en el chat. La caseína es un derivado de la leche, ya, del proceso de leche, que para los que están cerca de las vacas y tienen procesos de leche, está bien, pues usen caseína, es una cuestión pegajosa, es un polímero que viene de la leche. Pero si no están cerca de la leche, no piensen en agarrar leche y echarle a la mezcla, po. Vale, es un despropósito, eso no funciona así el asunto, porque la caseína la usan en Europa, porque los gallos son buenos para las vacas y para la leche, po. Y tienen como subproducto de su industria eso. Entonces aquí la gracia es que ustedes se adapten a lo que hay en su lugar. Esa es la gracia. Yo tengo una pregunta con respecto a qué función cumple la paja al agregarse a la mezcla, la paja a la hierba seca, a la pasta, ¿cuenta como aditivo o cuenta como para mezclarla, para mantenerlo como uniforme? Buena pregunta. Ya, la paja cuando se agrega a un barro para tapar una pared, por ejemplo, ya. Piensen en, bueno, que depende de la técnica, ya, insisto. Pero vamos a hablar de un barro para tapar una pared de una casa prefabricada de madera, que es un estándar. El primer proceso que se hace se llama estabilización, entender cómo se comporta la mezcla y que tiene dos elementos. Tiene elementos granulares y la arcilla. Los granulares, que son la arena, las piedras, qué sé yo, son el esqueleto, y las arcillas son lo que pegan. Tengo que buscar el correcto equilibrio entre granular y arcilla, haciendo pruebas, simplemente pruebas. Luego viene el tema de los aditivos. Uno de los primeros aditivos que se usa es la paja o cualquier fibra seca, de pelo, de paja de trigo, de avena, de lo que se les ocurra, que básicamente lo que pasa con la paja es que tiene este efecto. Si yo agarro una hebra de paja o de pelo o lo que sea y lo tiro, tiene una cierta capacidad de resistir tracción. Por lo tanto, es un aditivo mecánico. Hay dos tipos de aditivos, químico y mecánico. Los aditivos estos pegajosos y aceitosos son aditivos químicos, tienen una interacción química dentro. Y los aditivos como la paja son aditivos mecánicos, soportan esfuerzos de tracción, por lo tanto que generan como una costura. Imagínense como hacer una mini costura, entonces eso hace que la envolvente se embarrile en un elemento que tiene cierta resistencia a la tracción, por lo tanto las grietas y la estabilización mejoran. ¿Ya? Para eso se usa la paja. ¿Siempre hay que echarle paja? No. ¿Para todo se necesita paja? No. ¿Ya? Típica pregunta, porque cuando el sábado veamos distintas técnicas, hay técnicas que son técnicas de ciertos lugares, entonces no son replicables en cualquier clima y lugar del mundo, ¿ya? Como por ejemplo un domo de tierra ensacada está hecho para un clima, o está pensado para un clima desértico, po. No me puedo llevar un domo de tierra ensacada a Valdivia, po, porque no es de su entorno, po. No está en correlación con el entorno. Y otra Ya, pregunta hay que que tener alguna consideración en lugares muy fríos con con 15 respecto- bajo cero. Espérese, dame un segundito. Estoy aquí respondiendo el chat. ¿Hay que tener alguna consideración en lugares muy fríos con 15 bajo cero? Sí, po. Hay que tener consideración de súper envolverse en la mayor cantidad de elementos de tierra y diseñar muy bien el sistema de calefacción, que tiene que ser complementario a la absorción pasiva del sol. Todo depende de la latitud. Mañana vamos a ver eso. La posición del sol depende de la latitud donde se encuentran. Ustedes tienen que saber su latitud, porque eso les da el indicador del ángulo de elevación y el azimut, ¿ya? Entonces, eso va a incidir tremendamente en el tema de la calefacción. Y ahí ponen ahí cera de abeja. La cera de abeja es un tremendo aditivo impermeable, pero es como Edelit, ¿ya? Se usa la cera de abeja, pero para cosas así muy así, la máxima. El mesón de la cocina. El mesón de la cocina, cera de abeja, ya tal vez parte del lavamanos, pero así. Porque primero se necesita harta, ya no hay tanta disponible tampoco, y es un proceso bastante trabajoso. Entonces también tienen que compensar esas dos cosas. Digamos, no es que toda la casa le haga echar cera de abeja, jamás. Al piso del living, ya podría ser cera de abeja, pero ahí nomás. Ya,
Par Con de preguntas respecto al más. espesor de los muros, ¿existe algún mínimo de espesor o no? El espesor viene dado por la Con técnica. respecto al Ya espesor de los cuando vean muros, las técnicas, sí, pues el espesor viene dado por la técnica. Es distinto hacer un adobe, un tapial, ya, a hacer una estructura mixta como Valparaíso. Valparaíso entero es de estructura mixta. Madera con tierra. Y ahí los espesores son distintos. ¿Ya? Sí. Pero el espesor responde también al lugar, al entorno. ¿Ya? Depende del clima donde se encuentre. Pero en el periodo de construcción por la escarcha del agua de la mezcla. Ah, ya entendí la pregunta. Va a construir en invierno. Ya, a mí yo lamentablemente cuando me tocaba construir con frío, caliento el agua. Eso es lo que hago. Caliento el agua en un fogón gigante y con esa agua caliente hago el barro, porque si no quedan todos congelados. Lamentablemente. Bosta de vaca también es un aditivo. La bosta de vaca se pudre y tiene microorganismos que generan un entorno pegajoso. Por eso la bosta de vaca sirve. Se pudre y genera una microbiota que es pegajosa. Ya, última pregunta. Y seguimos mañana. ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? ¿O va a gustar? Aquí están preguntando. ¿He mezclado tierra con cemento? No. Sí, lo he hecho, pero no sirve. ¿Ya? El cemento es un producto químico. Que hay una cuestión que se llama suelo cemento, que en la construcción se usa, ¿ya? Para mejorar ciertas tierras porque pueden ser blandas o lo que se le ocurra. No sé, hice una excavación y hice un alcantarillado, tengo que taparlo. Y la tierra es muy blanda, bueno, le echo un poquito de cemento porque uno responde al conocimiento que tiene. Entonces, si tú vienes de la industria, el cemento lo hace todo, porque el cemento es la panacea. En este caso no es tan así porque el cemento tiene ciertas reacciones químicas con ciertos elementos de la tierra en donde se bloquean los procesos, por ejemplo, de endurecimiento. Entonces, tú mezclas cemento con una tierra con mucha sílice, por ejemplo, hay un bloqueo. Ni se pone dura la tierra porque está el cemento, ni el cemento se pone duro porque está la sílice. Así que hay que tener ojo con eso. El cemento funciona bien cuando el material es granular. Arenita, duna, cosas de esas. Ahí no hay una reactividad química, pero puede haber incluso, ¿ya? Por ejemplo, con las sales. Entonces yo el cemento no lo uso. Yo cuando uso cemento, que sí lo uso, o sea, no lo uso con tierra, pero cuando sí uso cemento, lo uso para cosas de cemento, hormigón armado. Cuando el suelo es muy malo, la construcción es muy jugada, qué sé yo, lo que sea, hormigón armado, tal cual es el hormigón armado, ¿ya? Tienes que tener ojo también con los fundamentalismos, ¿ya? No es que aquí no se trata de que está el material malo o lo que sea. Cuando hay que usar las cosas, hay que usarlas nomás. Lo principal acá es la seguridad. Y la funcionalidad y todo, pero la seguridad es lo primero. Y hay veces que se necesitan hacer elementos de hormigón armado. Pero yo no mezclo tierra con cemento, a eso me refiero. ¿Qué opinas de las casas de fardos de baja? Es una buena técnica, a mí me gustan las casas de fardos de baja, yo no he hecho muchas, he hecho un par. Ahí les voy a mostrar el sábado algunas que he hecho, porque es una técnica comodín, ¿ya? ¿Por qué? Porque donde hay fardos de paja, ojo, no se van a poner a hacer casas de fardos de paja al desierto de Atacama, porque allá no hay fardos de paja, ¿ya? Se tienen que mover los fardos 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, pierde la sustentabilidad. La técnica de fardos de paja es liviana, ¿ya? Y hay una relación directa entre los sismos y la densidad, ¿ya? Cuando las estructuras son densas, ¿ya? La fuerza que se propaga del sismo en la estructura aumenta. Cuando las estructuras son livianas, no hay tanta fuerza sísmica que se propaga en la estructura porque no hay moléculas, no hay materia, digamos, ¿ya? Porque el sismo es una onda de empuje, necesita moléculas. Entonces, cualquier construcción liviana ya de por sí segura frente a un sismo, o más segura que una estructura pesada. Por eso las casas de madera nunca se van a caer, ¿ya? Las casas de madera son livianas, es muy poco probable que se caigan por un sismo, ¿ya? Entonces,
Primero que todo, por eso me gusta, porque es una técnica para gente que se inicia, muy buena. Hay muchos arquitectos ligados a la construcción, de hecho hay una red chilena de construcción con fardos de paja, casi puro arquitecto. Es liviana, es fácil de hacer, es rápida, me gusta. A mí me gusta uso sí Nebraska, ¿ya? Que son los fardos autoportantes. Y yo le he hecho algunas modificaciones a lo que viene de afuera. Ah, ojo, todo lo que vean de afuera no es llegar y utilizar en Chile. ¿Ya? Chile es el país más sísmico del mundo, no se puede. A todo hay que hacerle adaptaciones. Y todo lo que construyan en Chile bien, lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Ojo con eso, porque mucho internet, mucho ver cuestiones, tienen que tener mucho ojo con eso. Yo hago fardos autoportantes, pero le hice adaptaciones a sismoresistencia chilena. Algunas cosas, digamos, menores que hay que hacer de seguridad. Pero me gusta. Y entonces se pueden hacer fundaciones de hormigón y sobre cimiento, y sobre eso le van los tabiques para la quincha. Sí, perfecto. Las fundaciones están en directa relación con el suelo y con la estructura. Es distinto hacer una casa de un piso, de 2 pisos, una casa más densa, menos densa, y el suelo. El suelo es la clave, por eso esto no lo pueden hacer solo sin asesoría profesional. Es clave entender las características del suelo de fundación porque son todos los suelos distintos, ¿ya? El asunto aquí, el punto clave está en entender el suelo de fundación y con eso se determina lo demás. Hay suelos blandos, suelos duros, suelos más rápidos, más lentos, qué sé yo. Hay todo un tema con el tema de los suelos, ya que es un medio completamente heterogéneo, ¿ya? Eso, nos vemos entonces mañana a la misma hora. Y ahí están preguntando si se puede construir sobre pilotes. Mañana lo vemos, lo de los pilotes. Gracias, descansa. Gusto de verlos. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Estén Gracias, bien. profe. Chao. Chao. Chao, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, hasta mañana. Ya, Andrés. Andrés, vete para esta área. Necesitamos ingeniero. Gracias. Ya, chao, los veo. Chao, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.